Hola, bienvenidos a un nuevo capítulo de Curiosos Innatos, un lugar donde... Hacemos muchas preguntas. Y tenemos pocas respuestas. Y en estos días hablamos mucho de política. Entonces, Mucho, bastante. sí, ¿qué ha concebido esta semana? ¿Qué ha pasado? Pero bueno, mencionar que es el tercero, Sí, que le dedicamos una semana a Paloma, Una trilogía política. ahora Iván Cepeda sí, y hoy Abelardo de la Espriella. sí, ya hablamos primero de Paloma, luego ya hablamos un poquito de Iván y hoy justamente toca hablar del tigre. Del tigre. Póngale Pero bueno, una raya al tigre. Exacto. Pero bueno, antes de entrar en materia, o sea, de profundizar en Abelardo de la Espriella, quién es él, cuáles son sus propuestas, etcétera, podríamos hablar rápidamente de qué ha pasado, ¿no? Desde que hablamos de Paloma y Cepeda al día de hoy, porque pues las encuestas obviamente se han movido un poco y pues de hecho ahorita también vamos a hablar un poco de qué piensa Abelardo de la Espriella de las encuestas, pero pues por comentarios que vimos en el video de Iván Cepeda, pues nos hicieron justamente el comentario de que teníamos que actualizar las cifras, ¿cierto? Claro. Entonces aquí en este preciso momento van a aparecer las encuestas al día de hoy, digamos, cómo están, pero pues en realidad no es que han cambiado mucho, o sea, las posiciones siguen siendo las mismas. Tengo entendido que ganó. Remontando. Sí, pero Sí. Paloma ganó unos puntos. Sí. Sí. Lo que pasa es que bueno, digamos que obviamente cada encuesta puede ir variando y para a uno les dan 3 puntos más, 2 puntos más, pero digamos que el orden prácticamente sigue siendo igual. Entonces hoy en día sigue repuntando Iván Cepeda. Tanto que se habla que pueda ganar en primera vuelta. Exactamente. Seguido de Paloma Valencia Y pues Abelardo sigue, de digamos la que Abelardo de la Espriella en el tercer, completando el podio, ¿no? así como temas novedosos que vimos en esta semana fue que pues primero nuestra representante del centro, por supuesto el centro, nada que ver con la ultraderecha, quiere nombrar a ministro de Defensa al expresidente Álvaro Uribe Vélez. Le pide a los antioqueños que lo ayuden a convencer. Yo soy antioqueña, yo no haré parte de esa coalición. No. Juan Daniel Oviedo expresa su inconformidad, que no debe ser el mensaje. Paloma responde, siendo muy de centro por supuesto, que ella va a ser la presidenta y que la que toma las decisiones finalmente es ella. Pero eso lo hablamos la vez pasada. Sí. Si él acepta ser fórmula vicepresidencial, pues se tiene que acogerse a su presidenta. Sí, pero entonces... pues no, se supone que ella no era la que iba a entablar una mesa de diálogo, la que iba a dialogar entre el centro, la derecha y la izquierda. Entre la izquierda. Entonces, radical. Eso es lo que más ha acontecido. También, así como datos curiosos, actualizaron la cifra de los falsos positivos. Ya no son 6.800, son como 7.000 y punta. Les diré exactamente el dato acá para no tener como vacíos en esto. Para no sesgar la conversación. No. Pero bueno, pero lo otro también, yo hablé alguna vez con alguien que está en las fuerzas militares. Qué pena. Dale. Los datos actualizados son 7.837 y se puede estimar aún más. Bien. Dato actualizado. Otro datico sigan en estudio. Sigan en estudio. No, pero sabes que yo estaba hablando con alguien que estaba en las fuerzas militares y él me decía que, o sea, sin negar la cifra, pero el proceso sí debe estar encaminado a cómo ciertos generales, coroneles, bueno, personas de alto mando, pues hicieron la vista gorda o lo que sea, para que los grupos paramilitares hicieran el trabajo entre comillas sucio que ellos no podían hacer. Pero él me decía que de la tropa en sí es muy difícil pensar que un soldado, por muy necesitado, muy, no sé, infectado ideológicamente, lo que sea capaz de ir a hacer eso. Que porque ellos tienen, digamos, no sé, los años que tienen ellos esa idea de adoctrinamiento, es muy difícil voltearle, digamos que el cassette a una persona que está formada de una manera y ponerla a hacer cosas que en realidad van totalmente en contra de lo que sea su formación. Entonces, ¿de quién es la culpa según eso? Pues de los altos mandos que se hacen los pendejos para que eso se hiciera. Sí, por supuesto. Pero digamos, atribuirle culpa a que, digamos, no sé, la escuadra tal fue y masacró unos campesinos. Es como no complicado.
No, pero el tema de los falsos positivos es algo en el que ahí voy a discrepar contigo, mi querido profe Mauricio. Eso es un tema demasiado delicado y es un tema que siempre es una herida abierta, una herida que inclusive muchos políticos como Polo Polo han demacrado y han sido, pues, digamos que personas que burlan. Es muy delicado como para que no se pueda estimar realmente qué pasó y ver, ay, pues como que no, o sea, tiene que haber culpables en esos procesos, los altos mandos, quien dio la orden, todo lo que se tiene que esclarecer, o sea, porque si no va a seguir pasando. Y justamente también con la seguridad democrática que un par de candidatos a la presidencia están otra vez proclamando. ¿Qué? Volver a la política de la seguridad democrática. Bueno, pero eso también depende de que se entienda por eso, ¿no? Por eso mismo. La seguridad democrática también puede ser lo que hace Bukele en El Salvador. Y sabemos que es muy esto va a estar bueno. Es muy ¿Y tú óptimo. opinas que está mal lo que hizo Bukele? No, en lo absoluto. O sea, como, bueno, entonces, como por sentido. Favor, denle like. el próximo presidente de Colombia, no. asesórese con Nayib Bukele. Pero es que hablando del tigre. Ya vamos para allá, es que espere. No, pero sabes, bueno, yo quería hacer, ahí sí, verdad. Bueno, pero yo iba a hacer una ¿cómo se llama? No sé si es aclaración. Okay. Pero bueno, hay una vaina que se llama La Ventana de Overton, que habla de que ciertas ideas son más populares en cierto momento y a veces pues pueden parecer radicales, pero en realidad es la manera en como que se mueve la opinión pública, como en un rango pues mucho más grande. Entonces muchos políticos apuestan por esa que llaman la ventana de Overton, porque son los puntos más seguros. O sea, si yo le apuesto a esos temas en los que está esa ventana, probablemente yo tenga el favor de las personas que van a votar por mí. Entonces, en muchos sentidos, lo que está proponiendo el tigre no está en la ventana, pero no es extrema derecha. ¿Cómo me vas a decir que no, claro que no. Lo que plantea Abelardo de las Prisas. No, porque es que si tú dices, por ejemplo, vamos a perseguir lo que hablamos hace un rato, vamos a perseguir a los, como él llama, a los bandidos, y les vamos a dar un tratamiento según lo que contempla la Constitución y las leyes. Eso no tiene nada de extrema derecha. ¿Ah, no? No, porque para eso está la Constitución y las leyes. Ok. Sí, claro. No, pero yo le encuentro sentido a lo que usted dice. No, espere. Claro. Si tú sales a matar y te cogen matando, te tienen que aplicar pues el peso de la ley, lo que toque, 50 años. Eso no puede tener tinte político, exactamente. No, eso es así porque para eso están las leyes. Sí, no, en eso sí estamos de acuerdo. Pero pues finalmente... Entonces no es que sea él de extrema derecha, son ideas que en este momento no tienen capital popular. A mí me parece que decir que Abelardito no es extrema derecha, que el tigre no es extrema derecha, yo no estoy de acuerdo. Su planteamiento político, económico, con respecto también al tema del Estado, cómo funciona, eso es extrema derecha. Y él mismo dice que él es ultraderecha. No. Sí. ¿Sí? Sí. No, porque es que, no sé, pues, bueno. O sea, igual, pues él lo hace y él lo hace con mucho orgullo. Sí, o sea, no, o sea, profe, no, bien, no, pues se supone que esto es para debatir. Pero mira, por ejemplo, él habla de, como en términos de Colombia como país, como construcción política, ¿cierto? Entonces él dice, vamos a volver a, pues sí, yo sé que suena muy maga, pero digamos, vamos a volver a lo que era pues Colombia, o sea, sus principios fundacionales. Entonces, lo que hizo Colombia que se formara como lo conocemos hoy por hoy, pues tiene eso, unas instituciones que hay que respetar, ¿cierto? Unas ramas del poder, una constitución, ¿cierto? Unas cosas así. Entonces, pues yo me ciño a eso. Y con base en eso es que yo puedo, pues digamos que operar. Entonces, por ejemplo, cuando él dice, y él clama el tema del nacionalismo, el nacionalismo, por eso te digo, suena como ultraderecha, porque en este momento no es un discurso que sea vendible fácilmente. No, porque es que el nacionalismo, digamos, cívico, habla es precisamente de eso, de que hay que respetar la Constitución y la ley. Eso es soberano, eso es normal. Sí. Una cosa es el nacionalismo étnico, así como lo practicó, digamos, el famosísimo Führer, ¿cierto? Sí. Que eso es otro cuento totalmente distinto. Entonces, si yo traigo a colación la palabra nacionalismo, no quiere decir que yo sea de extrema derecha, estoy abogando por conservar un país. Listo, tengo una pregunta. Creo yo. El Abelardo de las Prisas, ¿cómo toma el tema de las minorías?
¿Cómo la aborda? No, cuéntame. No, pero es una pregunta genuina. ¿Cómo aborda a lo largo de las playas las minorías? O sea, las minorías raciales, Sí. seguramente étnicas, sexuales, todo eso. O sea, va para esa. O sea, como dice él, o sea, todo el que funcione dentro del marco de la ley está dentro. Y él, digamos que al reducir el Estado, como lo quiere reducir, que entiendo por qué, claro. Eso sí, voy a ser franca, entiendo por qué quiere reducir el Estado, porque en este momento el gobierno actual lo amplió de una manera muy estrepitosa. 700.000 personas. O sea, no, ya eso sí es una cosa, yo no, de hecho, creo no voy a defender lo independiente. Es el Estado es el que más contrata gente. No, y lo que más gasta plata. Sí. No, pues también, obviamente. Pero sí, yo ahí no voy a defender lo indefendible, o sea, eso sí me parece, eso, pero, según lo que tengo entendido, por favor me corrige. No, yo no, te lo juro que no, pero no, yo no soy ningún experto. No, ya quisiera ya ser experto de algo. Ah, pero bueno, no. O ¿qué otra aclaración? No somos expertos en nada. No, en nada. Pues inclusive ahí está el avisito legal, por si acaso. Listo, acá simplemente estamos hablando de lo que cada uno tenemos como en consideración. De nuestra percepción, Sí. Ajá. Porque pues, a ver, mi lectura de Abelardo es como escucharlo cuando habla. Inclusive a mí se me parece mucho a Petro. O sea, no en su discurso, en lo que dice en el discurso, sino en el cómo mueve la masa como tal. Porque él habla mucho, él juega mucho con las emociones, obviamente en una condición de un país que está polarizado, que está dividido, que está profundamente herido, y que pues sabemos que también el gobierno actual, la seguridad ha decaído bastante, o sea, tampoco lo voy a negar ni mucho menos. Entonces él como que sabe cómo manejar la masa y es bastante persuasivo. Pero entonces a mí no me pueden decir que no es de ultraderecha cuando él vende un discurso de dos presidentes en la actualidad en Latinoamérica que son muy, digamos que muy famosos o pues muy digamos populares. Muy populares, exactamente, que es Nayib Bukele y que es Milei, ¿cierto? A ver, cuando por ejemplo, a mí lo que más me disgusta de Abelardo de la Espriella es cuando hablamos de la incoherencia. A mí Paloma me cae no tan bien, pero por lo menos es una mujer que siempre ha sido coherente y sabemos para dónde va. O sea, lo que tú dijiste ahorita es verdad. O sea, yo esperar que Paloma sea una persona completamente razonable y de centro, eso era mentirme a mi corazón, porque sabemos que ella siempre ha sido muy uribista y lo ha dicho. Y Don Abelardo hace 6 años decía que era ateo. Y ahora es... ¿sí? Y ahora es como se compró completamente el discurso a Nayib Bukele. En un país con contextos de violencia muy difíciles, no es lo mismo. Sí, no es lo mismo. Ella dice que Dios debe ser el centro de todo. Claro. Que Dios debe volver a entrar en los colegios para que entren sí en las familias. Y todo tiene que estar asociado al tema de la tradicionalidad. Sí. Como hace 5 años le dijo a un periodista que él le pregunta que por qué si él era ateo se había casado por la iglesia, y él dijo que porque uno hacía estupideces por amor, que él no creía en Dios. Y ahora tú me vienes a pero decir, se convirtió, ¿no fue? Yo no sé, ahora me vienes a decir... Sí, el milagroso de Buga, que él tuvo una conversión, o sea, por eso fue que él cambió su discurso, porque se convirtió en que Diosito me lo iluminó. Sí, claro. No lo sabía. Claro. No, lo que pasa es que yo creo que, mira, pues yo lo veo así, no sé usted qué opina, don Andrés, pero la conversión es real. O sea, tú puedes pasar toda tu vida ateo. No, sí. No, sí. Y tú en algún momento de verdad puedes sentir, pongámoslo en términos... El llamado. Sí, claro. O sea, tú puedes sentirte vacío por dentro, totalmente. Sí. Y empezar a pensar, bueno, es que yo tengo toda esa faceta espiritual, digamos que amainada, apagada, bueno, lo que sea. Y tú te acercas a una religión, o a alguna práctica, algún rito, alguna cosa. Y eventualmente ahí encuentras muchas respuestas. Sí. Muchas respuestas. Entonces, que le haya pasado a él, claro, puede ser una coincidencia, como tú dices. Una coincidencia afortunada. Plena fiebre política. Claro, wow, pero... Coincidencia. Pero lo que pasa es que, bueno, volviendo un poco a lo que estaba diciendo antes, yo sí creo que la polarización es real. No. O sea, extrema derecha, o derecha e izquierda, digamos que sin entrar en extremismos, es que en realidad no tienen nada en común. Nada, absolutamente nada en común. Porque fíjate que, y lo que hemos hablado, si esto es aquí solamente charlando y todo, pero si tú te alineas más hacia, ¿cierto?, un pensamiento más progresivo, más de izquierda o lo que sea, y otros estamos más hacia la derecha, por ejemplo, el debate de que si Dios debe ser el centro o no,
ya nos pone totalmente en lugares separados. Totalmente. Porque es que pensar que exista, pues bueno, volvemos a los principios fundacionales, como tú le quieras decir, pero pensar que, no sé, la religiosidad haga parte de la formación de los muchachos y que haga parte del futuro que la gente se imagina con base pues en la existencia de alguien, un ser superior, eso estructura todo de ahí para abajo distinto. No, y todo. En eso estamos de acuerdo, pero finalmente tiene que ser la tradición católica, cristiana, fundamental, y por qué más bien no enseñarle a los chicos en el colegio más de eso, no solamente de lo que significa el catolicismo y el cristianismo, sino que también lo que significa el resto de religiones, el tema de la espiritualidad, y por fin ser, vuelvo a la palabra, coherentes y ser empáticos y tolerantes con el pensamiento de cada uno y la creencia de cada uno. O sea, porque es lo que yo digo que hace falta en los colegios. Está bien que, bueno, si tú metes a tu hijo en un colegio católico, pues no esperes que le enseñe otra cosa. Pero yo creo que debería también tener como que una ventana. Una imparcialidad. Por supuesto, y más imparcialidad. A veces de pronto es como que enseñarle como, venga, está todo esto, si usted cree en su religión, no pretenda que los demás que entre crean. El diablo y escoba, no, que sí, pues que cada uno tenga la sí, pues sí, igual pues, es un tema que da para hablar de un capítulo completo, porque sí, el tema de la religión siempre hace mella, ¿no? Pero bueno, o sea, digamos que siendo realistas con el momento en el que se encuentran los candidatos, esto es política y la política es muy estratégica. O sea, hay que entender que esto es un juego en el que uno tiene que de alguna manera ganarse a las personas por cualquier medio. Sí. Puede ser por el medio religioso, puede ser, no sé, vendiendo de la idea de que se les va a dar educación gratuita, que se va a mejorar la salud. O sea, usted por cualquier lado tiene que ganar votos. Claro, pero después de que usted gane, usted se debe a su capital electoral. Es que es eso, y es que justamente es eso, y eso es lo que le pasa, por ejemplo, a muchos presidentes, ¿no? Que ellos prometen tanto, o sea, quieren abarcar tanto, que a la final cuando usted hace el checklist y dice, bueno, de todas las propuestas o las promesas de campaña, miremos qué cumplió y qué no cumplió. Sí. Y obviamente ahí es donde, pues, cuando usted comienza a calificar el mandato, lo que se logró en esos 4 años de gobierno, pues a casi que a la mayoría le va muy mal, porque no logran cubrir en 4 años todo lo que prometieron, porque es que lo que pasa es que es lo que yo he mencionado en otros capítulos, y es que creer que un presidente en 4 años va a resolver los problemas que llevamos arrastrando durante cuántos años, ¿no? En un periodo presidencial, claro, o sea, es imposible. Pero bueno, pero también en ese punto, quizás ese llamado de Abelardo de la Espriella de volver a Dios, ¿cierto? A lo fundamental. Como al centro. Ajá. Fíjense que es muy, esa palabra es lo que él clama, pues porque era lo que decía el jefe, pues el creador del Partido de Salvación Nacional, que era Álvaro Gómez Hurtado. Él decía que era la vuelta a lo fundamental, ¿sí? ¿No? Entonces, si tú, sumamos que tú... el mismo discurso de Bukele, el mismo. Pero digo es que, por ejemplo, sumamos que tú entronas, no digo literalmente, pero si tú vuelves a poner la figura religiosa de Dios, digamos en los colegios, tú de ahí para abajo, por ejemplo, si tú llegas a hablar, si tú hablas de meritocracia, volviendo a lo de las minorías, pues es mucho más fácil. Porque en ese sistema, pues sí, jerárquico, en el que tú anhelas siempre a ser mejor, pues gana siempre el que tiene más méritos. No gana por ser minoría, sorry. Pero sabemos no que gana. La meritocracia no existe. Pero en un sistema montado así, no es existe. Lo que tiene que primar, porque entonces, digamos, si tú estás... Ella le va a dar más, según la meritocracia, ¿cierto? O sea, le va a dar más mérito y más ayuda a un campesino que a un empresario. Buena pregunta. Porque cuando lo invitemos él puede responder. ¿Con quién se mueve? Con los empresarios. Exactamente. Entonces, ese tema de la meritocracia es que es lo que yo, por ejemplo... Ya te entiendo. ¿Sí? O sea, a la hora de... No estoy poniendo palabras en la boca de Abelardo, pero digamos, a la hora de decir, vamos a recuperar el campo, ¿cierto? Y tú dices que entonces aparece Monsanto, una corporación así, esas gigantescas, y dice, yo le arreglo ese problema, esto es así, estos son los fertilizantes, estos son los precursores...
y ponemos esto a funcionar en tanto tiempo. Tú dices que en ese caso, él teniendo la opción, opta por la gran corporación y no por apoyar el individuo. Por supuesto, porque es que Abelardo de la Espriella funciona más como un empresario que como un político. Inclusive por eso. Sí, eso lo dice él abiertamente. O sea, de mi familia es lo que les gusta. De él. Sí. La gerencia. El tema gerencial, pero es una persona que no tiene ninguna experiencia. Recato. No. Perdón. Experiencia tampoco tiene en el recato. ámbito público político. Nada. O sea, él es un abogado y un empresario muy famoso del país que un día se levanta, ve, hagamos una marquita de roncitos. Otro día, ve, hagamos un CD. Ajá. Ve, comencemos a nuestra firma de abogados superestrellas y a defender un montón de personas un poco cuestionables, que ahorita hablaremos más acerca de eso. Pero pues que finalmente lo que yo digo, o sea, no puede ser. Entonces, bueno. Pero mira que, de acuerdo. Pero bueno, fíjate que... Yo quiero ahí hacer una pregunta, o sea, ¿por qué una persona que no tenga, digamos, bagaje político no puede llegar a ser presidente de un país? Si tiene experiencia gerencial. O sea, yo lo pongo desde el punto de vista de cómo se maneja un país. Y si uno se pone a pensar, un país se maneja como una empresa, en el sentido en que pues hay unos recursos que de alguna manera hay que saber optimizar y saber ejecutar pues para que las cosas funcionen. Y eso siento yo que es lo que muchas veces le falta a los presidentes, tener capacidad de gerencia. En eso estamos de acuerdo. Y eso también, por ejemplo, es una de las críticas más grandes que se le hacen a Iván Cepeda, porque él es más filósofo que otra cosa. Exacto. Y en eso estamos de acuerdo. Pero, ¿por qué yo digo que es necesario? Porque es que se conoce realmente la sociedad, de lo que realmente viven las personas en el país. Abelardo de la Espriella vive desde el 2017 en Miami. En otro pero se fue a vivir a Italia, ¿no? Completamente no diferente. Me parece que ahora vive en Italia. Pero la familia me parece que exacto, está allá. Y él se devuelve de Italia para ir a Colombia a politicar. Bueno, yo había leído que en Miami, me corrigen aquí. No, bueno, pero sí. Pero bueno. Pues sí, él vivía por fuera de todas finalmente maneras. Entonces, aparte que Abelardo de la Espriella hace parte de la élite colombiana, de la élite de la costa. Eso lo sabemos. Sí. Entonces, ¿por qué para mí necesita un candidato ser político? Para que realmente se unte de lo que pasa realmente en el país. Él obviamente va a estar sesgado solamente desde su visión como empresario. ¿Y el resto qué? Pues claro, pero entonces te voy a poner la contraparte, que es lo que piensan las personas. Pues no digo exactamente, pero bueno, lo que más o menos dicen las personas así neoliberales y bueno, toda la cuestión. Que muchas de ellas también están alineadas con la cuestión religiosa y demás. Es que si tú, y la libre empresa, eso, si tú te pegas de esa persona buena, ¿cierto? De ese líder innato, llámese en este caso pues político Abelardo, pero en cualquier industria, ¿cierto? O sea, en algún momento decíamos, si tú tienes una liga de básquetbol, ¿cierto? Y te aparece Michael Jordan, tú te pegas de Michael Jordan, porque se jala todo lo demás. Los demás miren a ver cómo hacen. Pero es que entonces... Ese es el sistema yo te entiendo, ese sistema así como está planteado, claro que es, y perdón, de pronto estoy exagerando, pero claro que es clasista, claro que es racista, claro que es todo, pero es contra todo el mundo, porque lo único al que le sirve ese sistema es al que produzca. Entonces, en este caso, digamos, si es Michael Jordan, por ponerlo en otra geografía, o sea, no importa que sea negro, ¿a quién le va a importar que sea negro? O sea, es la máquina de hacer billete porque es el mejor jugador de la historia. Entonces, yo termino el equipo y todo, pero él me jala todo, absolutamente todo. Y el que quedó por fuera, lo siento, compadre. Pero es que justamente es por eso. Entonces ahí no es contra los negros, es contra los blancos. Porque ustedes no dan la talla, compadres. Pero es que entonces yo lo mismo lo digo es por eso. O sea, realmente entonces él va a ayudar a quien le sirva. Claro. Y el resto pues sí, entonces, es muy probable, Entonces va a pasar lo mismo que pasa con Petro en la actualidad. Es que lo digo, es que es una figura como Petro tan parecida. Petro gobierna para quienes votaron por él. Son lo mismo, ¿cómo es la frase esa? Que son lo mismo pero no diferentes, sí, somos iguales pero diferentes. Algo así, sí. O sea, a Petro en ese ese momento gobierna para quienes lo siguen. Y eso lo sabemos. Sí. Y Abelardo de la Espriella va a ser exactamente igual. Por eso, pero es que cuando no ha sido así, es que la pregunta es eso. O sea, no, pero yo entiendo que Iván Cepeda creo que no. Yo creo que llegar a un punto medio en ese sentido eso va a ser imposible. No, pero por ejemplo figuras como como se vende Claudia López, por ejemplo, como se vende el mismo Fajardo, como se vende Carlos Gaviria. Yo sentía que ellos iban a gobernar y gobiernan para todo el mundo. Claro, eso es un sentir, pero es que, por ejemplo. Bueno, sí es un sentir, es verdad.
Pero es que, por ejemplo, volvemos al punto. Por ejemplo, yo, digamos, debo confesar que a mí no me disgusta en lo absoluto Claudia López. Sí, de hecho sigo su política, siento que es una persona que en cierta medida tiene muy buenas ideas y que trata de ser muy neutral o sí irse muy hacia el centro para que pues de alguna manera pueda recibir, exacto. Pero si uno comienza a mirar, por ejemplo, la trayectoria política de Claudia López, ella ha estado con todos. Camaleónica. O sea, ella exacto, en algún punto ha estado con Uribe, ha estado con Peñalosa, también apoyó a Petro cuando quedó contra Duque. Entonces uno dice, ¿de qué lado está Claudia López? Entonces ahí es donde uno tiene que entender que para llegar a ser presidente del país y en cualquier parte del mundo, eso ni siquiera estamos hablando, obviamente estamos hablando del contexto colombiano, pero es que la política es estrategia. Sí, por supuesto, igual. Lastimosamente es así, o sea, usted no puede llegar solo porque pues tiene que sumar fuerzas y las fuerzas vienen de diferentes partes. Sí. Entonces muchas veces o usted se une a un bando o se une al otro. ¿Qué pasó ahorita, por ejemplo, con el partido Alianza Verde? Se dividieron. Unos dijeron, nosotros nos vamos con Iván Cepeda, y otros dijeron, lo siento mucho, pero nosotros no vamos a apoyar a Iván Cepeda. No sé si se quedaron ahí esperando a ver a quién se le van a adherir o no, pero pasó, por ejemplo, con J.P. Hernández, que es muy polémico, pero hace parte del Partido Verde. Entonces ahí es donde uno dice, la política es estrategia. Sí, por supuesto. Gústele a quien le guste, sea del tinte político que sea. Nada que hacer, eso es la política y hay que aprender a vivir con eso. O sea, creer o pretender que en algún momento de la historia vamos a tener un candidato neutral, en el que prácticamente todo el mundo pueda creer, o sea, no, eso es imposible. Es que también es lo que a los colombianos hemos esperado por años, es que esperemos un Mesías que llegue a cambiarlo todo. Sí. Esperemos a que llegue Jesús para que nos cambie este panorama político que es tan difícil. Hablando de volver a nuestros principios fundacionales. Ahí poquito a poquito la vamos hablando, tranquilo, Mauricio. Bueno, pero para no extendernos tanto y hablar, bueno, a ver. No, que pues finalmente es verdad que el centro, a mí por ejemplo me costaba de Claudia hasta hace un par de días, inclusive como que hablando bien, que yo criticaba a Claudia lo camaleónica que era, pero finalmente el centro es eso, ¿no? El centro es apostar a los dos bandos, entonces para que alguien sea de centro tiene que creer en ambas cosas, entonces o sea, yo que me creo de centro izquierda, pues, obviamente coqueteo con algunas cuestiones de derecha, no con todas, obviamente. Entonces, o sea, si uno es de centro, uno tiene que dialogar con ambos lados, no ser ni de centro izquierda ni de ser de centro derecha, porque entonces no es de centro. Bien, bien. Perdería el nombre de centro. Exacto, o sea, si uno es de centro, es de centro, y es decir, entonces, ¿tú me estás diciendo que yo soy de izquierda? Que es bueno. Más bien, entonces, sí puede ser por ahí. O sea, tú eres más de centro, muy izquierda, no tan centro. Sí. No, pero mira, volviendo a lo que tú me preguntabas hace un rato de las minorías, en ese caso, un sistema seguramente como lo implantó Bukele, Milei, el mismo Trump o Abelardo, lo que ocurre es que deja muchas minorías, porque todo el mundo se vuelve minoría, ¿cierto? Entonces, porque digamos, si estás jugando básquet, entonces eres minoría, si eres blanco, entonces eres minoría, entonces te quejas. Si eres en otros, digamos, en un lugar donde, supongamos, sean solamente hombres los que estén manejando las cosas, no sé, física teórica, entonces tú dices, bueno, ¿y las mujeres por qué quedamos por fuera? Entonces ahí, si es por tierras, entonces los indígenas, o sea, todo va quedando muchísima gente por fuera, porque la carrera es esa, es un sistema puesto para avanzar a lo loco. Entonces, es verdad, tiende a ser muy injusto y crea unas brechas gigantescas. Entonces, para ese tipo de sistemas, acoger a todo el mundo es muy difícil porque está en contra de su filosofía. No puede, y en el caso de lo que decíamos de las líneas más progresistas o izquierda, digamos en este caso Iván Cepeda, pues buscas totalmente lo contrario, ¿cierto? Entonces, esta carrera dejó toda esta cantidad de gente por fuera y yo los voy a acoger. Los voy a proteger, los voy a no sé qué, entonces tampoco, digamos, así como tú decías de la coherencia, el de izquierda no puede pretender generar un país supremamente competitivo porque tú no puedes hacer un país competitivo si tienes que acoger a todo el mundo porque todo el mundo pobrecito, no se puede. Entonces, pues puede ser un país mucho más, más tranqui, como dicen por ahí. Pues porque si gana Iván, ya está ganando, pues podemos girar hacia el cuidado y a todo eso, pero no vamos a ser potencia jamás de los jamases.
Yo te entiendo, o sea, es que el que querer ser, ¿sí? O sea, a mí me parece que también es la visión, y es lo que tú decías ahorita, el tema de los sentires. Yo prefiero ser potencia mundial y que tenga de gente, la vida, gente muriéndose de hambre con yo te personas entiendo. comprando apartamentos de 5.000 Sí, millones yo de te pesos. entiendo, yo te entiendo. Y a mí, ¿por qué lo cuestiona? O sea, como país, por 200 años sabemos que hacemos exactamente lo mismo y la brecha se agranda. Sí, te entiendo, Nosotros, sí, es verdad. nosotros tres estamos más cercanos a estar en la extrema pobreza. Claro, multidimensional. Que estar alguna vez Claro, siendo millonarios. claro. Y eso es lo que, entonces la gente cree que por ser derecha vamos a ser ricos. No, y eso no. va a ser así. No, porque eso finalmente Yo prefiero- solamente escoge a unas personas por supuesto, que son entonces, capaces es muy por sectario. méritos. Entonces Sí, yo es digo, sectario. entonces no es lo que yo no comulgo. Claro. O sea, yo no le doy a la igualdad, a que todo el mundo tiene que ser igual, a que todo el mundo tiene que no sé qué, a que todo le tienen que regalar, eso jamás lo comulgaría. Pero sí, Pero debe ser tiende a equitativo. eso, pues digamos que es como su inercia natural, es a eso, a crecer el Estado, inclusive quitándole todas las cuestiones negativas. No, eso no se puede hacer. No lo quiere crecer. No se puede porque es que tú tienes que proteger muchas personas, digamos que tú estás, digamos en términos puramente académicos. Es verdad que hay diferencias entre las personas. Por supuesto. Hay personas muy inteligentes y hay personas que no son tan inteligentes. Hay personas que son muy cuidadosas, digamos, a la hora de, no sé, escribir, de investigar, no sé qué, y otras que no, ¿cierto? Entonces, si tú pones una carrera de ese tipo a nivel, digamos, que académico, pues te van a quedar, no sé, cientos, miles de profesores, pues que no dan la talla. Entonces, pues ellos se van a agrupar, ¿cómo se llame? Sindicalizar, agrupar, bueno, ¿cómo se llame? Y tú tienes que protegerlos, entonces tienes que darles algo, porque si el sistema los arrojó, tienes que decir, bueno, esta va para esa. Sigan en su labor pues porque les gusta, porque no sé qué, pero entonces hagamos esto, yo les doy hasta aquí, ustedes ponen hasta acá, y esa negociación con todos los sectores pues obliga a que tú tengas muchas más patas. Si tú pero tienes... es que ahí es lo que hablaban, por ejemplo, lo que usted decía de la meritocracia, lo que tú decías. O sea, la misma meritocracia también va creando esos círculos que usted está hablando, porque claro, si usted pone a la gente a competir por sus capacidades, pues lo que usted acaba de decir, las personas que tienen mejores y más capacidades, pues van a estar en un grupo cerrado. Claro, se forma una élite. Y los otros... De lo que sea, intelectual, política, económica, se vuelven élites. Entonces, la meritocracia igual... Y mira qué pasa... permite que se creen esos círculos. Sí, fíjate que, por ejemplo, y comienza a haber segregación. Genera la brecha, sí, claro. Inclusive, pues como que saliendo un poquito como del contexto, pero es que se me ocurrió así. Es lo que pasa con el país con el tema pues de la educación, que generan esas élites. Es que Colombia, la educación se volvió un negocio y tú no eres nadie si no tienes un cartón. Sí. ¿Listo? Lo hablábamos la vez pasada. Exacto, entonces... O con Paloma, no me acuerdo. No me acuerdo. Sí. Entonces finalmente, si nosotros tuviéramos un sistema diferente donde el trabajo valiera lo mismo, ahí habría una diferencia. Y esos círculos no serían tan cerrados. Y si los hubiera, no importaría. Claro. Porque la gente trabajando puede vivir bien. Sí, sin depender claro. específicamente de que yo sea profesional claro, o no sea profesional. Claro. Lo importante es que usted quiera trabajar y trabaje. Claro. Eso es lo importante. Sí, de acuerdo. Pero mira, por ejemplo, algo de las políticas, no sé si sean actuales, de la ONU con la Agenda 2030, pero por ejemplo la ONU en muchos escenarios ha opinado es que la mejor manera, por decir algo, de cuidar el medio ambiente no es solamente el activismo, no es solamente decirle a las personas, sí, no te tomas esa botella de Coca-Cola por favor, ¿cierto? Y sacar las bolsas y no sé qué y todo. Ellos dicen es, pues una postura muy neoliberal, es subámosle el nivel de vida a todo el mundo. Y ellos dicen, pues con base en ciertos estudios y no sé qué, que la conciencia ambiental solamente emerge después de que tú cubres todas las demás. Por supuesto. Todas las demás cosas. Entonces, ¿tú crees que una familia que tenga 8 hijos aguantando hambre le va a importar cuánto reciclan o no? O es como por ejemplo la gente que se queja, ¿cómo se llama ese pueblito que queda, cuando uno sale de Santa Marta, que queda ahí sobre la Ciénaga, que es una pobreza infama? ¿Tasajera? Eso es un basurero. Y las personas viven de verdad casi que dentro de la basura. Casi. Entonces, cuando llegan los discursos ambientales, claro que están contaminando la ciénaga, pero por supuesto, y si uno se pone a mirar cuántas especies han muerto, pero también,
Pero entonces la política en ese caso es volviendo a lo mismo. Si tú jalonas todo el país mucho más para arriba, si el que tiene 5.000, entonces ahora tiene 50.000, pero el que tiene también 500.000, de pronto tiene 3 millones. Y en ese momento muchas cosas se van arreglando. No estoy diciendo que sea, creo mejor dicho que en el fondo tanto izquierda como derecha ambos apuntan a una utopía que puede ser difícil de lograr. Sí, porque finalmente las dos partes, lo que hablamos la otra vez, parten del tema de la buena fe. O sea, y es que es muy complicado, eso yo lo tengo claro. Somos idealistas. Sí. Exacto. Pero bueno, creo que ya hemos dado muchas vueltas en círculos. No, pero eso es puro es hardcore. Contexto. Y no hemos llegado a hablar de lo que... Pero tú querías hablar de los clientes. Ay, bueno, sí. Él funda una empresa. Bueno, pero ¿quién es Abelardo, pues? Abelardo primero hablemos de quién es él. Pues Vamos a hablar de quién. Un abogado. Abelardo Sáenz. Él es un abogado muy reconocido, muy polifacético, porque pues aparte de ser abogado, a tener su firma y haber defendido un montón de personas lo indefendible. Es una firma de él. 100 abogados, más o menos. 3 países y 7.500 clientes. Más o menos, aproximadamente. Esas son como las cifras. Son las cifras. Una casa preciosa en Barranquilla donde tiene su firma de abogados. Sí, pero también tiene oficina acá en Bogotá. Sí. Bueno, tenía un edificio y lo vendió y ¿sí? Para financiar la campaña. Por favor. Imagínese los sacrificios que tiene que hacer él. Ay, qué pecado. Sí, pero bueno, sí, él, pero bueno, que pero entonces sí, entonces ese es él. Es empresario. ¿Cuántos años tiene él? Tiene 47 años, me parece. Jovencito. 47, es joven. 49. 25 años de práctica, ¿no? No, es mucho. Miremos aquí, de una vez. Eso, salgamos de esa duda de una vez. ¿Para qué? ¿Él es barranquillero? Él es de Montería, me parece. No. Él nació en Bogotá. Ah, sí, pero él es costeño de Entreña. Montería. Ah, ok. Como que en unas fincas que tenían los padres, ¿no? Sí, pobrecito, sí, chiquitito. Edad de Abelardo Esprilla, 47 años. Exacto. La finquita. A ver, Abelardito tiene una... Sí, señor, él nació el 31 de julio de 1978 en la ciudad de Bogotá. Okay. Estudió en la Universidad de Arboleda. Ah, pero ahí es donde conoce a Álvaro Gómez y a Enrique Gómez, que son los fundadores de Salvación Nacional. Y que son ramiguis, ¿no? Sí. Pero pues Álvaro Gómez, que en paz descanse. Y el finado. Y también el finado Álvaro Gómez. Y amiguito de Mancuso, ¿no? De toda la vida. ¿Él defendió a Mancuso? No, pero él vio, pero ahora tú tienes los datos de los que él ha defendido, pero yo en algún lado o le oí decir que él decía, bueno, le pusieron un video o algo así, y él dijo, bueno, pues muéstrame cuándo es el video. Entonces sale el año. Dice, bueno, ajá. ¿Y ahí quién era Mancuso? Ahí era un empresario en Barranquilla, pues sí, ajá, pues hay que hablar de lo que en ese momento era él. Que después se vuelve paramilitar. Bueno, pues eso es otra historia. Pero en ese video, pues yo tengo que decir lo que, pues, ¿cómo hago yo para saber que él se va a volver paramilitar? Es que igual, finalmente, él es amigo de Salvatore Mancuso, en realidad, de la infancia. Y de la Espriella, como son amigos, él ha ido a visitarlo un par de veces a Estados Unidos solamente porque son muy buenos amigos. O sea, ¿tú estás diciendo que uno no puede tener un amigo que sea bandido? Es decir, si mi mejor amigo se vuelve narco y lo meten preso, bueno, yo no lo puedo visitar. Pero si metemos a lo de la religión, sí le toca. A las horas legalmente no, es diferente, yo no soy abogado. No, pero mira, sabes que yo también le escuché a él una cosa que te pregunto a ti que eres conocedora del tema. Pero él dice, casi que literalmente, de una entrevista que escuché esta mañana. Entonces él dice, practiqué, no sé si sigue practicando, pero en 22 años de abogado, nunca tuve una sanción disciplinar. Entonces él dice, pues entonces, ¿de qué estamos hablando? O sea, yo estaba ejerciendo mi profesión está regulada por la ley, tuvieron toda la oportunidad de... 7.000 abogados que pueden... No, 100. Pero 7.000 clientes. 100 abogados que lo pueden salvar de muchos aprietos. Claro, pero digo es que si él... no sé entonces, si en los pleitos aparece siempre él como líder de la firma, o por ejemplo el que esté actuando de esos 100 que él tiene, yo no sé si el pleito quede, perdón que utilice términos que no son, pero si quede a nombre de ese abogado, y en ese caso el que recibiría la sanción o el problema fuera del abogado de él, no necesariamente él, no sé. Ni idea, yo no sé de eso. No, me tiro esa pues yo forma. supongo que el que
el que defiende al cliente es el que al final termina quedando como él fue el que lo defendió. Pero será que esa venga de una firma okay, de abogados es una cosa muy diferente, porque uno acude a la firma y le asignan exacto, y le asignan a uno el abogado que lo va a defender. A ver, vale. Entonces el abogadito tan lindo, que pues uno no puede decir que tiene vínculos con la mafia porque no lo sabemos. Uno no puede decir que ha representado personajes cuestionables, presuntamente, por supuesto, pero pues a lo largo de la Sprit ya tiene una bandeja pues de clientes que son difíciles, y a mí no me vas a decir, pues bueno, primer cliente, los hermanos Nule defendió a Miguel y a Guido Nule con respecto al carrusel de la contratación en Bogotá, que sabemos que fue tan complicado. Quien defendió también a Samuel Moreno. ¿Listo? Alcalde de Bogotá, también condenado también por corrupción. Por corrupción, fallecido en la cárcel. Bueno. Samuel Moreno se murió. En paz descanse, sí. Dios lo tenga en su santa gloria. Sí. No sabía que se había muerto Samuel Moreno. Jorge Pretelt. Perdón por mi francés. Sí. Abogado ex magistrado de la Corte Constitucional, condenado por corrupción tras pedir 500 millones de pesos para favorecer su empresa Fidupetrol en una tutela. Muy bien. Figuras de la parapolítica. Jorge Bisbal Martelo defendió al expresidente de Fedegan y ex embajador, quien fue capturado en el 2026 para confirmar su condena por concierto para delinquir agravado por vínculos con grupos paramilitares. Diez Maluf, Rocío Arias y Eleonora Pineda representó a excongresistas que terminaron condenados por nexos con parapolítica. ¿Sigo? Sí, por supuesto. Denle like, que está leyendo. Alex Saab lo defendió entre el 2013 y el 2019, defendido por lavado de activos. ¿Alexa no tenía algo que ver con Nicolás Maduro? ¿No era el terrateniente de Maduro? ¿Sí? Sí, creo. Eso, sí, bueno. Pero me parece que también hablar de las peleas sale a decir que bueno, lo mismo, ¿no? Sí, en su hablar así todo costeño dijo, cuando yo lo defendí, y después él me contó, que mira que no sé qué, dijo, listo, hasta acabamos, y ya, se acaba el negocio. Okay. Pues eso es lo que dice don Abelardo. Daniel Londoño representó a la mujer implicada por una escándalo de prostitución, nuestra madame, con los servicios de inteligencia de Cartagena en el 2012. Por supuesto, Salvatore Mancuso, pero ya sabemos que son amiguitos, pues, y todo bien. Entonces yo no sé. Y el más escandaloso, pues en Colombia en su momento, que él defendió a David Murcia, que fue condenado por temas de pirámides, y que pues Abelardito no sabía que él lavaba plata, ¿cierto? Entonces, qué embarrada. Tiene que ver con interacciones telefónicas, con chuzadas, apropiación de 5.000 millones de pesos, pues todo lo que tenga que ver con DMG. Y pues de la Spri ella dice que no existe ningún delito en su contra con respecto a esta imputación con respecto a DMG. Él habla mucho en ese caso es de una cosa que en términos de derecho se llama cosa juzgada. O sea, está el pleito y dura abierto un tiempo, tiene un marco temporal. Después de que se cumplen todas las instancias, ya sea de defensa o de ataque, bueno, como se llame eso, ¿sí? Y se declara cerrado, ya, quedó cerrado. Entonces, si después esa persona sale como diría él, sale con otro show, pues ya tampoco nada que ver. O sea, claro que quedó como en el historial y demás, pero no necesariamente estoy... Bueno, pero mira... ¿Yo por qué menciono todo eso? Ya para por que favor, ustedes hablen. ¿Y por qué lo parece cuestionable? Que los dejo que... Como a ver, ay, qué fastidio. Mentira, ya casi nos hablamos. Lo que pasa es que, pero estoy siendo una mujer muy razonable, mamá, para que no te dé un infarto. Estoy hablando con tranquilidad. Sí, no es muy neutral. Sí. No, neutral no. Yo aquí acomodo el micrófono, que está sonando un poco raro, pero bueno. No, tú sigue hablando. Tú sigue. Entonces, ¿yo por qué hablo de todo esta situación en realidad? O sea, que un abogado empresario tenga en su haber semejante prontuario de personas a quien él está memorial de agravios, que él tiene la potestad con 7.000 clientes de elegir sus clientes, me parece muy cuestionable. O
sea, él va a defender ese tipo de personas en un país que sabemos que la corrupción es lo que da, y la corrupción no solamente es de este gobierno actual, porque lo es, hay mucha corrupción en el gobierno de Petro. Sí. Y en los otros gobiernos no ha habido corrupción. Claro, ¿sí? Claro, o sea, siempre. Por 100 años la corrupción en el país no existe. Entonces, para mí, porque yo no me gusta Abelardo de las Priella, y tampoco Paloma Valencia, aunque entre Paloma y Abelardo, pues Paloma supongo. O sea, ¿te vas a votar por el menos peor, como hace muchos? Sí, estar entre ellos dos, por terrible, supuesto. Terrible. En primera vuelta voy a votar, creo que por un candidato, ni siquiera de esos tres. O sea, le vas a regalar el voto. No. ¿Vas a votar tu voto? Voy a apostar por una persona con la que realmente comulgo, con lo que yo creo, porque los tres que están... Pero sabes que no va a quedar presidente. O sea, va a ser como un voto en protesta. Sí. Yeah. Sí, por supuesto, es un voto en protesta. Porque por si bien, obviamente, pues en este trío yo estoy un poquito más hacia la izquierda. ¿Un poquito nomás o qué tanto? Finalmente hay cosas de las propuestas y de lo que se piensa con Iván Cepeda con la que yo no comulgo del todo. Pero obviamente, entre los tres que hay, pues para mí es como, obviamente, el más cercano a mi idiosincrasia. Pero finalmente todavía ni siquiera lo tengo súper claro, que es lo más complejo. Pero igual finalmente se trata la política. Todavía tengo un mesecito para pensarlo bien. Entonces, volviendo al tema, porque yo no creo ni en Abelardo ni en Paloma. Porque es volver a lo mismo. Es un ciclo que no va... O sea, vamos a hacer lo mismo, que sabemos que no funciona. No estoy diciendo que lo que hizo Petro en estos 4 años sea perfecto y todo sea súper bien, porque pues sabemos que no lo fue. Pero yo sí creo que para que la izquierda realmente prospere y se entienda un poco más, debe estar un poco más de tiempo en el poder, sin ser tampoco, como la gente cree que es una dictadura o un tema así, pero no, tampoco, por favor. Pero pues sí creo que debería haber como que un proceso mucho más tranquilo, porque si no va a pasar algo que pasó con Brasil, Lula, luego este man que también es todo loquito que es Bolsonaro, y luego finalmente otra vez Lula, listo. Entonces como que esos elementos, porque es que no sé, finalmente ningún extremo es bueno. Entonces yo por eso es que no creo en una persona que represente a este tipo de clientes que sabemos que son, digamos que culpables, que han tenido mucho que ver, y que él pueda tener la capacidad de decisión de defenderlos o no, y así defenderlos, y creer que en Colombia él va a defender a otro tipo de personas y que su gobierno no lo va a tener presente, eso es mentira. Bueno, pero entonces, a ver, yo tengo, no muchos, pero sí bastantes familiares abogados. Entonces yo también hice mi tarea. Entonces, hay una cosa. Hablaste con tus primos abogados. Sí. Lo que pasa es que dentro de... Pues claro, esto sale pues, en defensa de Abelardo, pero digo es como abogado. Entonces hay una cosa que llaman ellos lo siguiente. Entonces, primero, la defensa es un derecho constitucional. Volvemos a la Constitución. Entonces, así tú seas David Murcia, tú tienes derecho a que te defienda. Sí, cualquiera. Un violador y si no tiene, le asignan uno. O sea, tan derecho constitucional es que entonces está bien. Segundo, el contexto institucional versus el contexto personal. Entonces, el abogado opera bajo una ética profesional que difiere de la moral. ¿Sí? No es el abogado quien ayuda al delincuente a escapar de la justicia, sino que el abogado asegura que la fiscalía cumpla con sus obligaciones y demuestre la culpabilidad más allá de la duda razonable. Entonces yo actúo dentro de un marco. Usted me está diciendo el que se llame, ¿cómo se llame? Bueno, el nuble, como sea. Esos son los cargos. Yo me encargo de ver que usted está siguiendo las cosas y que esas sospechas que usted tiene no dejan duda razonable de que esta persona sea inocente. Esa es mi tarea, me están pagando para eso. Pero quizás miles de millones, entonces, pero último, garantía de proporcionalidad. Entonces, el objetivo del abogado defensor no siempre es la absolución, porque fíjate que algunos de ellos los encarcelan. Sí. Entonces, ¿triunfó él como defensor? Seguramente sí, porque pues lo que sigue acá es buscar la pena proporcional más justa según los hechos, evitando excesos e injusticias por parte del Estado. ¿Ves? Es una labor loable, altruista. Ay, claro. Presunción de inocencia. Hasta que no exista una sentencia firme, el acusado siempre es inocente. No estamos de acuerdo. ¿Ves? Y finalmente, el abogado es un técnico y no un juez. Entonces, el papel del abogado es técnico en términos de derecho penal y no moral. Su función es cuestionar la evidencia
revisar la legalidad del proceso y asegurar que se cumplan las garantías independientemente de su opinión personal sobre la culpa del cliente. Pues yo puedo opinar que usted es un bandido, pero pues usted me contrató, yo tengo que hacer lo que me permite la ley, eso es todo. Pero ¿no? Él puede decidir si lo defiende o no. Seguramente sí. Es que esa es mi cuestión. Ese es el tema moral. Ya, ok. Obviamente, o sea, si se te acerca la persona, tú tienes ya una convicción, tú prejuicias, tú dices, no, este tipo es un ampón, entonces mejor no lo defiendes. Bueno, eso sí está bien. Pero es que en ese sentido, entonces los abogados, si se ponen a pensar moralmente, nunca defenderían a un bandido. Pero eso para eso está el Estado ponga entonces el abogado que toca. Pero ella no es un abogado estatal, es un abogado pero privado. Es que están las dos vías. No. Claro que sí. No, sí, lo que yo me refiero es que no. A ver, ¿a qué me refiero yo? A que, entonces, o sea, si uno se pone a pensar en ese sentido que, o sea, si tu profesión te lleva a que en alguna posibilidad tienes que defender a un bandido, ya sea que el Estado sea el que te lo asigne, o ya sea que el bandido te busque a ti para que lo representes. Tienes que actuar dentro de la ética de esa disciplina. Entonces, obviamente Abelardo de la Espriella encontró un nicho, así lo veo yo. Entonces, exactamente tú lo dijiste, él encontró un nicho, y su nicho son bandidos, lo que justamente él quiere. No, pero no creo que solo defienda bandidos, lo que pasa es que a él lo buscan, o a su despacho lo buscan, porque seguramente preparan muy bien la defensa. Por eso mismo. Entonces, si a su despacho lo buscan ese tipo de personajes, no estoy diciendo que yo le defienda bandidos, pues no, obviamente no, tiene 7,000 personas, no todos van a ser bandidos, supongo que la mayoría, no mentiras. A lo que yo me refiero es que ya saben que lo pueden buscar a él o a su o a su firma para que lo saquen de aprietos o los defiendan bien, ¿sí? Y eso está mal. No, pero obviamente como digamos que por eso, pero es que a ver, ejercer, no, por ejemplo, pero es que a lo que yo me refiero, si él va a ser presidente de un país, sí, ¿por qué él no tendría por qué estar eso? Y debería actuar también desde la moralidad, como presidente, no como oficio de abogado. Da igual, pero si no debería pero es que tú estás en ese sentido condenando a una persona a que no puede ejercer después otros cargos por haber sido, digamos, abogado de bandidos. Por eso, pero es que es un abogado de bandidos. Por eso, no, él está defendiendo lo indefendible. A lo que yo me refiero es a que, por ejemplo, o sea, si a él lo buscan por ser buen abogado. Pero él puede decidir. Por eso, pero lo que pasa es de hecho, lo que tú dices, asumiendo que esta fuera la lista completa, o sea que no, pero digamos que tú le diste 20 nombres. Entonces quiere decir que 7,480, asumiendo que no fueran malos, sino gente de bien, él pudo haber decidido no atender a estos 20 clientes y quedarse con una práctica con los otros 7,480 que eran buenas personas. Más digna, sí. Ya. Pero es mi opinión. Es una opción que él tenía. O sea, yo no estoy diciendo que sí, pero es que también tienen que ver que al final eso es un negocio. Claro. Pero por eso mismo. Por eso, entonces la moralidad no siempre tiene que estar entre medio, uno también tiene que ver en que si yo tengo una empresa y tengo que sostenerla y tengo, por ejemplo, un X cantidad de personas que les tengo que pagar todos los meses su sueldo y llega una persona que me dice, defiéndame porque estoy embalado, sí, soy un bandido, me robé no sé cuánta plata, pero necesito que me defienda, tengo cómo pagarle. Uno dice, bueno, con lo que este man me va a pagar, tengo que pagarle a mis abogados durante un año. Listo, defendámoslo. Sí, entonces, pero una también hay que tener. Ella puede decidir. Claro, en este momento sí. Pero hay que ver los orígenes de en qué momentos. ¿Tú te imaginas la cantidad de, digamos que de referencias que tiene que tener Abelardo, perdón, de las Espriella Lawyers? No, bien. Sí. De referencias para que lo contraten hace 10 años, 15 años con respecto a esas cositas. Es porque Abelardito es un pobre abogado que no sabe qué hacer. No, porque ya saben que él hace bien ese tipo de situaciones y lo contratan. Que justamente es constitucional, sí. Uh-huh. Pero que está bien en realidad. Constitucional y legal fue el apartheid. Sí. Entonces, y está bien. No, entonces, para mí, o sea, ese es mi elemento, con lo que yo personalmente creo que no debería. Bien. Por lo menos creería, justamente por eso es que no me gusta Paloma, pero me choca menos Paloma que Abelardo. Podemos poner como un tablerito con puntaje. Entonces, tin, punto para la Sara, tin,
punto para Mauricio, ¿no? Sí, pero es que bueno, igual volvemos al punto, o sea, lo que pasa es que si comenzamos a mirar cada candidato, ¿por qué los podemos acusar o juzgar? Pues ninguno sale bien librado. No. Porque es lo mismo que está No. es lo mismo que está pasando, por ejemplo, con Iván Cepeda. Le sacan todo su pasado de cuando en su momento apoyó, por ejemplo, Hugo Chávez, que en cierta medida también apoyó lo que pasó en Venezuela durante muchos años. Y, por ejemplo, cuando defendió, por ejemplo, a... Ah, sí, a los de las FARC. Exacto, entonces ahí es donde uno dice... Sí, es verdad. O sea, Es verdad, cada quien tiene sus propios trapitos, pero tú no me puedes comparar. Mentiras que sí es comparable. Yo te iba a decir como que no me compares a... Claro, Iván Cepeda también estuvo con unos bandidos, justamente. Ahí no voy a defender a lo que no se puede. Pero entonces fíjate Por que, eso, volviendo un poco a lo entonces, que hablábamos de lo de la ventana esa de Overton, si tú en algún momento dices que, por ejemplo, con lo de la JEP, ¿cierto? Entonces fíjate que, y no te estoy poniendo aquí en, digamos que, en el, ¿cierto? Como en la palestra ni nada, pero digo es que si uno podía referirse a las personas, a los revolucionarios de las FARC como bandidos, eso visto desde otra perspectiva está mal hecho, porque entonces ellos dirán desde su lado, no somos bandidos porque teníamos, ¿cierto?, una lucha política, no sé qué y todo. Entonces van cambiando los términos, y entonces fíjate que hoy por hoy tú no puedes referirte a ciertas personas con ciertos epítetos, sino tienes que utilizar otras palabras, y eso en parte eso hace parte de lo que es aceptable y popular. Entonces, si en este momento, por ejemplo, el discurso de Abelardo pareciera incendiario porque se refiere a las personas así, ¿cierto? Usted es un bandido. Y entonces, digamos, en alguna entrevista le dicen, bueno, ¿usted qué opina de alias Cuchillo? Entonces responde una frase, objetivo militar. Ya. ¿Sí? Entonces, pues esa persona va a decir, si llega a quedar Abelardo, y es verdad que él va a cumplir su promesa, pues me toca no sé, mejorar mi seguridad para empezar, pero tengo los días contados. O me entrego, muy probablemente, digamos, la fuerza del Estado siempre terminará siendo mucho mayor. Entonces, pues... Exacto. Y él mismo lo decía con lo de Pablo Escobar, que él decía que todo ese tipo de personas que están dedicadas al crimen y al negocio del narcotráfico y todo, es pura voluntad política, en el sentido de que si el presidente como jefe de las fuerzas militares, ¿cierto?, dice, vamos, como dirían los españoles, vamos a por él, lo que toque, toma unos meses, pero que lo tumban. Sí, como han hecho antes. Así sea Pablo Escobar. ¿Cierto? Como decía, él sale corriendo por una terraza en calzoncillos, o sea, no tuvo tiempo ni de vestirse, y hasta ahí llega. Entonces, para las personas que están dedicadas a ese tipo de negocios, pues claro que una figura como Abelardo los pone a temblar, porque saben que a la larga no le pueden hacer la guerra frontera a un Estado. Bueno, y es verdad que, por ejemplo, ahí mi corazón se parte como en dos, si te soy muy franca. Porque, y sobre todo con lo que está pasando pues en la actualidad, con respecto al Cauca, y los demás. atentados en el Valle del Cauca y en Cauca. Esta semana, ajá. O sea, por lo menos lo que pasa es que justamente pasen en campaña política, pues a mí me deja de cuestionar de quién realmente es el culpable, porque sabemos que han habido autoatentados y también sabemos que hay atentados contra todo. Entonces a mí eso me rompe el corazón. Y yo como, o sea, claro, yo estoy en Bogotá, donde pues la inseguridad es por el tema de la delincuencia, pero pues yo no estoy en el Cauca, yo no estoy en el campo, yo no me enfrento a eso. Entonces hablarlo desde mí es una posición muy política, decir como, pues, entremos a dialogar, porque claro, es que yo no estoy viviendo eso, claro, ese calvario. Obviamente ahí uno sí dice, yo me parto el corazón, y yo digo, o sea, mi Sara dice, o sea, guerra con guerra no da paz. Pues mi Sara izquierdosa, pero mi Sara un poquito de centro dice como que, pero sí, claro. Si ¿tu Sara derecha qué te dice? Que si no los aprendemos, pues o sea que si hay una Sara derecha. Claro. Porque no, es que el argumento, tengo el centro en mi corazón. el argumento de derecha simplemente es, si yo le aplico todo el poder de la ley a uno, disuado a miles de personas de meterse en el negocio, para empezar. O sea, si yo a uno solo de ellos le pongo la cadena perpetua o la pena máxima, o finalmente de verdad se lo asesinan en un tejado en calzoncillos, pues empiezan a pensar, bueno, de pronto esto no, como que no va a pagar. Eso es una de las cosas en las que se cree, que con el castigo ejemplar
de ahí para abajo la Pero gente es dice, que lo bueno. que Y pasa que es que justamente todo lo que por puede eso- tener eso de retaguardia y toda la gente que matan, uno no sabe quién mata. Sí, lo que pasa es que Es No, la no, cuestión. es terrible, ¿no? Sí. El O sea, precio en vidas humanas es es que ese horrible. el precio, o sea, yo por lo menos, o sea, yo creo, ojalá que fuera el diálogo la solución, pero no lo es. Porque es que hay mucha gente que Sabemos que no clama lo que, es. bueno, también desde el bando no sé si de Abelardo, pero de pronto de otras personas que coinciden con su propuesta, es que algunos procesos de paz han dejado fortalecidos a otros grupos. O sea, finalmente yo logro hacer la amnistía o la paz con un grupo, pero pues algunos salen de ahí, se vuelven disidencias y se me forman otros. Y ¿qué es lo que entonces está pasando acá en Colombia? trato de hacer la paz, ¿cierto?, con ellos y se me puede llenar de, ¿cierto?, como de diferentes leyes, porque con usted negocié esto, entonces a usted lo cubre este marco enorme de leyes. Y ahora con usted y con usted y pues bueno, digamos esa es la crítica, que eventualmente se va trasladando la cabeza a otras personas. Y claro, algunos sí hacen como arrepentimiento y toda la cuestión y se integran a la sociedad y demás, pero otros siguen por ese lado. Entonces se te vuelve una perseguidera. Es que volvemos a lo mismo que yo hablaba la vez pasada. Desafortunadamente todo parte del principio de la buena fe. Y si uno les dice a ellos pues que no, pues como que no hagan mal las cosas, miren que estamos pasando mal, y entonces dirán, ay sí, no, hay que ser buenos compatriotas, no asesinemos más, hagámoslo por el país. Pero pues obviamente sabemos que firmes por la patria. Pero sabemos que atrás hay mucha plata y eso. Pero bueno. Entonces, ¿qué concluimos de Abelardo? No hablamos de las propuestas. No, pero en realidad quedan ahí como cubiertas más o menos con todo lo que dijimos. Más o menos. Pues él porque digamos que reducir el Estado, ¿cierto? La seguridad está proponiendo construir 10 cárceles como las que se construyeron en El Salvador. Entonces, ¿será que va a ser lo mismo con el 35% de los encarcelados en El Salvador que son falsos positivos y que no tienen ninguna implicación de delitos? ¿Sí es así? ¿Tan alta la cifra? Sí, lo acabo de leer. ¿Ah, sí? Sí lo podemos verificar. ¿35%? Sí. De los que están encarcelados. Ya. O sea, aproximadamente el 35% de los que están encarcelados no tienen nada que ver pues con... Aquí dice, según documentos oficiales en el 2026 analizados, indican que el 35%, más de 30.000 personas de los detenidos a marzo del 2026 no figuraban en registros policiales como pandilleros o colaboradores antes de la implementación del régimen de Bukele. Pero que no estén revisados no quiere decir que no puedan haber, que no los habían cogido en su momento, es diferente. O sea, ahí digamos hay una línea delgada en que puede haber sido un bandido que jamás la policía lo tenía registrado como bandido. Sí. Entonces obviamente está la línea delgada de mirar si en el fondo sí. Sí. Pues volviendo pero igual en ese tipo de cosas cuando las condenas son tan masivas siempre van a caer. Sí, caen justos por pecadores. Siempre va a ser así. Y también en una política de Bukele que es tan juzgadora en todo. O sea, si tú no estás en la línea tradicional, te fichan. Y eso se sabe, ¿sí? Entonces, puede que el 35% es verdad lo que tú dices. En algunas partes sean bandidos no registrados. Pero también hay personas que pasa como en Colombia con los falsos positivos del gobierno del expresidente. Y es que realmente no hicieron nada. Y por tener un tatuaje, los han metido presos. Y se ha registrado eso. Lo que pasa es que seguramente esto ya no tiene que ver con la discusión exacta de la condena, pero ¿cómo será con el lazo del pandillero con su pandilla? Que tú te tatúes en la cara el número de una calle. Entonces, si tú no estás comulgando ideológicamente con él, si tú no has cometido ninguna atrocidad, no has violado a nadie, no has matado a nadie, no has robado ni siquiera un supermercado, ¿de cuándo acá te vas a poner un tatuaje que dice MS13 en la frente? O un 18 en toda la cara. No. O sea, sí, no. Que tú cierras los ojos y se lee Mara, no sé, no. O sea, entonces ¿para qué se tatúa así? Yo no estoy diciendo que sí, que una persona que se haga, no sé. Sí. Un piolín. Sí, un piolín en un brazo, entonces, hecho para el cárcel. No, pero si tienes un tatuaje que dice MS13 en la cara, pues esperen, más bien déjenme investigar, porque usted algo tiene que tener. Mientras
quédese acá Pero, quietico. por ejemplo, la que yo me Tiene refería que con tener los alguna tatuajes joda. No son de Sí. tipo pandilleros, son de tipos tatuajes elaborados Ah, que nada ya, que se han ya. registrado, ese tipo de Ya, elementos. ya. No, pues No, si tienes pues, 3 lágrimas tatuadas, una cruz acá es tampón y de una entrada. trucha, pues es otra cosa. Claro. Porque tiene, inclusive, yo lo digo porque no es que estoy juzgando, sino que cada uno de esos elementos tiene un significado en términos de pandilla. Claro, pues se supone Pero que es más ellos... los que tatúan, pues, o sea, como que en los brazos, ya. con temas religiosos, Ah, que no. se han registrado que no tienen, o sea, no son tatuajes que no se asocian con términos de pandilla. Ah, bueno, pero mira, Esa ¿sabes, es sabes la qué otro cuestión. dato interesante? Perdón por dar toda la vuelta al comienzo de toda la cuestión religiosa y demás. Que, por ejemplo, mira, en los lugares, muchos de esos pandilleros y muchas de otras personas, sobre todo de la delincuencia juvenil, si tú la correlacionas, por ejemplo, con tipo de familia, ¿Son religiosos? no, la mayoría son hogares de madres solteras. Ah, O sea, vuelvo y digo, pero también son muy hacen la correlación entre falta de una figura masculina paternal en la O sea, casa. ¿estás diciendo que es la única figura No, maudolía de no, la no, pero mira, si tú, pero digamos, el porcentaje de ellos que vienen de hogares así, digamos que divididos, es súper alta. Entonces también estudios psicológicos apuntan es a que tú tienes en tu casa a tu papá, ¿sí? Entonces, independientemente de que sea ni el mejor ni el peor, pero digamos que es una figura presente. Entonces tú tienes una figura masculina en casa, digamos pensando en los muchachos, hombres en edades entre 15 y 25, que es cuando, ¿cierto? Salen la mayoría de encarcelados, ¿cierto? En ese momento el muchacho, o más, digamos un poquito antes, él sale al colegio, no sé, al equipo de fútbol, no sé qué. En esos escenarios aparecen otros hombres. Ah, ok. Entonces la figura masculina se fragmenta y él encuentra referentes en los scouts, ¿cierto? En el líder de la cosa, ¿cierto? Se hacen como medio, sí, pequeños grupos y por eso son tan dados a hacer así, como pandillitas. Entonces es diferente que tú hagas una pandillita de scouts, ¿cierto? Que tus amigos, el club de Toby, ¿cierto? Que te haces una casa en el árbol y tienes tus amigos y no vas a entrar a las niñas. Sí, es una medio pandillita y sacan su líder, que es ¿cierto? En ese momento. Y en ese momento la figura paterna se fragmenta. Entonces el hombre en esas fases necesita muchos guías y ahí aparece el pastor, el padre de la iglesia, aparecen muchos otros, el profesor, otras figuras. Entonces, cuando esos muchachos salen de ahí, si el hogar está fracturado y no tiene figura, encuentran en la pandilla esa figura masculina. Y Sí. por eso se enrolan Sí, y se vuelven como locos Es completamente porque cierto. no tienen otro referente. Es una Y se historia los que- chupa, se los Sí. succiona por completo porque después de que están allá adentro, pues obviamente no hay cómo Sí. salir. No, es verdad, y esos estudios no son solamente en Latinoamérica, sino que No, también mundiales. se ven en Estados Unidos, Sí, sobre todo. claro, en todo Sí, lado. sí, es verdad. Bueno. Vamos a hablar acerca, la próxima es de paternidad. No, No. no, vamos a ver, vamos a echarle cabeza a ver de qué hablamos. Bueno, pero bueno, pero entonces, ¿qué ustedes decían? para Entonces, corrupción, concluir, ¿qué? seguridad, salud, que era inyectarle 10 billones de pesos para salir de la urgencia o algo así. Sí. Sí, también muy neoliberal, ¿cierto? Y empezar a arreglar la cosa. ¿De dónde, A ver, plata? dale. ¿De dónde plata, Dios bendito? ¿De dónde 10 billones de pesos? Pero bueno. ¿Qué otra cosa tiene por ahí don Abelardo? Don Abelardo. Ah. Por ahí escuché que para impulsar el emprendimiento, crear como capitales semilla Ah, sí. para, pues, digamos. Empre- Bueno, una cosa que me empresario, pareció muy particular empresario. de él que le escuché decir es que él quiere actuar, digamos, en su gobierno, como hacer una especie de casi que tour por todo Colombia y quedarse, digamos, no sé, un mes en el Cauca, resolver todos los problemas del Cauca estructurales que tenga, después pasar a otro estado y así Sí. sucesivamente. Es Es una- como una forma de poder abordar o abarcar todo el territorio. Y también dijo que él no iba a ser un presidente que se la pasara viajando por el mundo, sino que para eso estaba El vicepresidente. vicepresidente Y el canciller. Ujú. Eso, Ah, bueno, sí, es verdad. Pero eso es una cosa muy no es el único, pero es muy parecido a lo que la manera en que gobernó Uribe, ¿no? Con los consejos comunitarios. ajá. O sea, son unas máquinas para trabajar, porque trabajan 7 días a la semana, 20 horas diarias. Eso tampoco lo hace cualquiera. Y recorren todo el país atendiendo. Pero digamos, tiene Las cosas así como tú necesidades. decías de empresario, pues que son cómicas. Y ahora le pregunto algo a usted con respecto a eso, porque él en su costeñidad, o como se llame, entonces él dice, Él es muy a- costeño. alguien me da mucha le risa. preguntaba algo O sea, este es y elegante, decía, pero es costeño. él decía, mira, esto es muy La fácil. inflación Tú general. vas esta semana, hablando de lo mismo, entonces tú vas esta semana
no sé, al valle. Tú llegas ahí, te sientas con tus generales, con tus empresarios y les preguntas, bueno, ¿cuál es el problema aquí más grande? Y te dicen, digamos, el bandido tal. Entonces tú le dices a tu general, listo, compadre, tienes un mes, me lo agarras, si no, te vas tú. Siguiente. Y así sucesivamente. O sea, es una cuestión como empresarial. Entonces, claro, ese tipo de órdenes así, no digo que se lean ni que se deban leer como para llegar a hacer cosas como los falsos positivos. Pero esa persona tiene que empezar a trabajar con lo que le toque. Entonces, si me faltó equipo, si me faltó fuerza, tiene que llamar al presidente y decirle, compadre, ya estamos de un cacho, lo tenemos acá, pero necesitamos recursos, necesitamos inteligencia y todo. Entonces, siguiendo el hablado costeño, listo, va para esa. Te mando la plata, pero yo veré, te quedan 3 semanas. Entonces, dale. ¿Sí me entiendes? Pero todo en el marco de la ley. Yo sé que soy idealista, pero pues sería muy divertido. O sea, sí, vas tú trabajas, te ganas tu plata. Ajá. Mire, el marco de la ley, el principio de la buena fe, a cualquier de los candidatos actuales, hasta por Paloma, no problema. Pero pues sabemos lo que realmente pasa. Yo quiero decir algo antes de terminar, que para que no parezca que yo soy sesgada en mi visión política. No, está bien. No, quieres reivindicar antes de que se acabe el capítulo. Sí, por supuesto, o sea, hombre. No, pues está bien ser sesgado porque es que uno tampoco puede hablar desde todos los frentes. No, sí, uno habla desde uno, ahí más o menos. Sí. Trata de dorar la píldora, pero. Hace poquito me di cuenta de 2 cosas que yo no sabía y que tengo que decir que la firmita de Abelardo lo ha hecho. Y es que él no ha tenido solamente escándalos en términos, sino que también ha liderado impulsiones de leyes muy importantes. La primera es de la ley de Rosa Elvira Celis, desafortunadamente una mujer que tuvo feminicidio hace muchos años, unos 10 años más o menos, que fue una situación muy delicada y que él ayudó a su defensa a tipificar el feminicidio como delito autónomo en Colombia, y yo no lo sabía. Ella es la misma, y perdón con la ignorancia y el respeto de todos los familiares, ella es la misma, me parece que él defendió también a una mujer que quemaron con ácido. Segunda cuestión. Ah, ¿fue ella? Ah, ok. No, Rosa Elvira fue una que... El feminicidio. Fue el feminicidio, no se puede hablar acá porque fue muy crudo y fue muy doloroso para las mujeres. No, pues claro. Luego está Natalia Ponce de León. Ella justamente fue la que quemaron con ácido, una expareja, un ataque muy duro. Ella se desfiguró por completo, pero es una gran activista y una lideresa. Sí, una luchadora de miedo. Y justamente él tuvo una representación jurídica en el caso y derivó en una ley con penas más severas para los agresores con respecto al ataque con ácido. Entonces, bueno, bien. No sabía, y pues es verdad lo que tú dices ahorita, no todo es mal, o sea, obviamente de sus clientes está justamente esas 2 posiciones. ¿Ves? Todos somos de centro. Qué cosa tan difícil de reconocer. Los 3 somos de centro. Claro. Oiga, pero yo le iba a preguntar Abelardo de la Espriella también dice mucho que Colombia lleva 100 y punta de años sin un presidente que sea costeño. Y él es muy orgulloso de eso, a pesar de haber nacido en Bogotá, él se considera costeño y él ama su costeñidad, ¿Usted cómo lo ve? Digamos, usted como, porque usted, digamos, usted es de allá. De mi familia. Pues yo no soy de allá, yo soy como Abelardo. Yo nací en Bogotá, pero es costeño. Tengo raíces profundas. Porque es que a mí me parece que esa manera de él tan dicharachero y tan cercano, todo el tiempo como mamando gallo y todo, es muy muy propia de los costeños. Es que él es muy tramador, o sea, él es un político. Pero es sincero, es un man como que, ajá. O sea, él nunca fue político, pero él sí tiene como esa onda política, lo que digo, él es tramadorcito. Sí, pero es que él se crió, fue en Montería, creo que es. Sí. Y sí, o sea, él nació aquí en Bogotá, pero desde muy niño se fue a vivir allá y creció con esa cultura, y por eso su forma de hablar, sus costumbres. Sí, o sea, es eso. Pero digamos, ese estilo Petro es costeño. No jodas. Sí, de Soledad, me parece. No, Gustavo Petro no es cordobés. Sí. A ver, ¿dónde está Petro? Sí, creo que sí. Pero digamos, ese tipo de personalidad así medio magnética es propia de las personas de la costa, ¿o no? Sí, claro. Sí, Ciénaga de Oro.
Sí, Gustavo Petro es costeño. Bueno, vea, produce de todo tipo de... El departamento de Córdoba. Lo que pasa es que con Petro fue al revés. Al revés. Él vino a vivir acá. Okay. Él creció, creo que fue en Zipaquirá, sí, ¿no? en Zipaquirá. Ya. Él se crió en Zipaquirá. Sí. Pero, ¿cuántos presidentes costeños ha tenido Colombia? Varios, ¿no? No, parece que uno. Sí. El Pumarejo no era costeño. Presidente. Me parece, pues según lo que... Michelsen no era costeño, ¿no? No, lo que pasa es que Michelsen tiene, es como, como el que tenía, él tiene algo en el Festival Vallenato, ¿no? Pero es más por amor al vallenato. Es por ahí. Yo pensé que él era costeño. Porque también los los Samper Pisano también son fanáticos del vallenato, ellos también tienen algo ahí en el festival. Gustavo Petro. Rafael Núñez Modelo, del siglo XX, cartagenero. Juan José Nieto, en 1861. Entonces, sí. José María Campo, en 1887, pues con razón. ¿Ese fue el último? No, el último fue... Gustavo Petro. Gustavo Petro, bueno, pero él no se siente costeño. Sí. Rafael Núñez Moledo, nacido cuando en Cartagena. Cuando hubo las inundaciones. ¿Desde el 86? O sea, no, ¿de cuándo? a ver, no, mira. 86, 1800. Sí. O sea, desde la primera constitución. Exacto. Sí, nacido en Cartagena. Pues Rafael Núñez fue... pero tengo entendido que a Rafael Núñez también le decían el tigre. Ay, con razón, Dios mío. Pero también tengo entendido que el cuento del tigre es pues también por una cuestión muy coloquial, y es que cuando uno necesita a alguien que haga algo, ¿cierto? Uno dice, yo le tengo el tigre, o sea, yo le tengo la persona que es capaz de hacerlo. Es como que voy tigre. También, pero es más como yo le tengo el que se lo hace. El que se lo hace, ok. Por eso, o vamos a comprar los tenis del tigre a 7 millones de pesos para apoyar su campaña. ¿Cuál tiene tenis? Él sacó unos tenis, sacó un reloj. El reloj creo que vale 7 millones de pesos, ¿no? Es para apoyar, o sea, es ¿Y como... con qué marcas hace él eso? O sea, digamos, con Nike, Adidas, ¿no? Con la de él mismo. ¿Él produce todo el zapato desde su concepción hasta el proceso final? ¿O le dice a alguien que se lo maquile o algo? Claro, o sea, él no lo va a construir, pero él lo manda a hacer. Obviamente no vale 7 millones de pesos la construcción del zapato, lo que pasa es que es como representativo pues para apoyar. Es que es una forma de recoger recursos para la campaña y todo eso. Sí. ¿Ya está pasando aceite financiar la campaña él solo o qué? Porque es que si es verdad lo que él dice, que él financia absolutamente todo. Ajá, eso tiene ¿sus amigos empresarios no lo ayudan? No, pues él dice que no tiene apoyo ni de grupos políticos ni económicos. Y es que sacar del bolsillo de uno un solo viaje en helicóptero más el esquema de seguridad, eso vale cientos de millones de pesos. Sí, 3 días. Por lo menos. Sí, no, es complicado. Bueno, pues es que yo no sé cuánta gente tiene que desplazar. Su edificio, entiendo, pero es que imagínate lo que vale eso, de verdad, o sea, en plata blanca yo no sé cuánto tenga el esquema de seguridad de una persona de esas, pero es que son los carros, ¿cuánto pueden costar los carros? No sé, 5, 6 carros, es que no sé cuántos que tan grandes sea, pero sale un dineral. ¿Por el tigre? No, por supuesto que no, yo soy de centro. Si aquí ninguno va a votar por Del Espriella. No, mentira, no sabemos. ¿Yo? Tú, bueno, está bien, sí. Tú votas por Del Espriella, yo voto por Cepeda, ahí está. Así compensamos. Soy de centro derecha. No, pero hay mucha gente que dice, yo no voy a votar por ese. Pero, allá encerradito. Pero allá cuando... Este es el tigre. Estoy seguro que mucha gente sí, claro, pero es lo que hablábamos ahora. Porque les es da que también pena decir, yo claro, voté por ese, es que porque le da miedo que ¿será que si digo y la caga? Claro. Es lo que les pasa a mucha gente que votó por Petro. Todo el que habla de tradición, a todo el mundo le da pena, porque eso es como, ¿cómo se le ocurre tradición? Todo el mundo lo que quiere es, no, pues la vanguardia y todo. Sí, obvio. Muchos quieren estar a la moda. Claro. Desentonar. Pero en el fondo sabe que sí, eso va a pasar con mucha gente. Usted dijo al principio algo de eso, que usted dijo que vamos a hablar de las encuestas que están dando como gran favorito a Iván, que posiblemente gana en primera vuelta, y que Abelardo de pronto se ha pronunciado en que no le hace mucho caso a eso, pues porque él ve en sus correrías pues que hay mucha gente que lo está siguiendo, entonces él como que no puede concebir pues que, o sea, yo tenga sí. el, no sé, el 20%, el 22%. De hecho, él dijo que no creía en ninguna encuesta, ahora solo creía en una y justamente creía en la que lo daba él como... Pues a ver, ¿qué te puedo decir? Sí, pero él sí dijo que él no creía en las encuestadoras, que era todo falso, bla. Sí, pero bueno, son conclusiones. Conclusiones complicadas. Pero yo tampoco creo que... se pudo hablar. Quién sabe, es que yo la verdad yo no sé qué va a pasar. No, está difícil. Que Iván Cepeda va a ganar ya, yo no lo sé, no tengo ni idea. Está tan polarizado el país que yo creo que va a ser una pelea y también suponiendo que pasara uno de los dos, obviamente pasa Iván, pero asumiendo que pasara Paloma o Abelardo, la puja por quién de verdad
Eso está muy difícil. O sea, ¿quién se trae a los votantes del otro? Pues ¿Y cómo? Pues eso también puede ser bueno. En el último debate que Paloma Valencia llegó tarde, pues llegó tarde, no se lo da a nadie, pues el tigre se levantó a saludarla y él decía en Twitter como que eran como que de la misma contienda o no sé qué, como que algo así. Entonces uno dice como que... Pero han tenido como sus diferencias, Paloma y el Espriella, sí, no es que estén ahí como, ay, no, los amigos, no, han tenido sus... Parece que gente del equipo de Paloma ha dicho cosas de Abelardo, y él en alguna entrevista que hizo con Julio Sánchez Cristo, él decía, volviendo a la costiñeda, dijo que cada uno vote por quien se le dé la gana, porque pues esa es la democracia, cada uno de nosotros vende su panela. A ver, entonces, ¿cómo es la cuestión? Pero parece que, y él siempre se ha referido, por lo menos en lo que yo he escuchado, pues en términos muy respetuosos de Paloma. Y parece que entre ellos dos, pues no se tiran pullas ni nada, pero eventualmente las personas que están detrás de ellos... muy cordiales entre ellos. Sí. Y pues ambos, sí, finalmente ambos están en ambos lados, en el mismo lado. O sea, ellos, por ejemplo, pues de pronto él sí no va a meter a Uribe como ministro de Defensa, pero él sí le da un... No, él lo respeta, ¿no? Y siempre ha dicho que es el gran colombiano. Sí, así es. Bueno, entonces... Creo que con esto ya podríamos terminar. Bueno, muchas gracias por escucharnos. Creo que hoy, hoy me alegro que hoy pude hablar desde una postura diferente, pero no, pues estuvo neutral. No, estuvo neutral. Estuvo muy bien. No, así debería ser todo en este país. Muy neutral. Es que, digamos que la idea de este espacio también es como para ver, pues tenemos vistas distintas, pero sí, totalmente. Obviamente tenemos fiebre, pero pues vamos a ver qué pasa. Vamos a ver qué pasa. Igual, como les digo, yo todavía no sé, yo soy tan embombada con la información que no sé ni qué pensar. Pero bueno, ¿ustedes qué piensan? Cuéntenos. Sí, comenten. ¿Qué les gustaría? Comenten. ¿Creen que Abelardo de la Espriella podría ser un buen presidente? ¿Votarían por él? ¿Creen que pasa a segunda vuelta? ¿Es empresario? Finalmente, ¿qué pasa? Sí, ¿qué tanto un empresario al frente de un país puede o no funcionar? ¿A ustedes les parece bien esa visión? Quizá no tanto. Bueno, digamos que cada quien puede pensar. Veremos en las urnas cómo nos van en un mes, casi que en un mes exacto, ¿no? Sí, prácticamente. De cómo nos va a ir. No, más de un mes, menos de un mes. Menos de un mes. Faltan un par de semanas. Vamos a ver, vamos a ver. Entonces, muchas gracias. Muchas gracias por sintonizarnos. Espero que comenten, se suscriban, la campanita. Que compartan con sus amigos, con su familia, y que tengan un diálogo en casa así, tranquilo, calmado, sin necesidad de matarse los unos a los otros. Vale. Chao, muchas gracias. Hablamos.